El teorema que voy a decir ahorita es uno de los importantes. Recuerden que cuando un teorema tiene apellido o tiene, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, teorema de Weierstrass, teorema de los teoremas de Gauss, y en este caso el teorema de Fubini, cuando tú ves que un teorema tiene apellido, es porque es un teorema importante. Entonces, esos son teoremas que sí debemos recordar que existen. O si dice teorema fundamental de cualquier cosa o teorema fuerte de no sé qué, etcétera, etcétera. Esos son teoremas que debemos de recordar porque son de importancia a la hora de hacer cálculos. Ahora, eh, el teorema que voy a explicar es el teorema de Fubini. En la clase anterior les dije, ¿no? Cuando les expliqué la integral de modo geométrico, que para hacer más amigable el aprendizaje de la integral de varias variables, íbamos a considerar por el momento que el dominio de la función que voy a integrar es un rectángulo. Tiene que ser siempre, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo eh, generalizar que el dominio de la función puede tener forma de lo que sea, de disco, de un área encerrada por dos funciones, de un cacahuate, no sé, lo que sea. Simplemente por el momento, para entender qué es lo que está pasando cuando integro en dos, bueno, integro múltiplemente, voy a considerar que el dominio en donde está definida mi función es rectangular. Ya después diremos qué pasa si no es rectangular, pero por el momento para hacerlo más amigable, voy a pensar que ese dominio es rectangular. Entonces, voy a hacer el dibujito clásico, el dibujito que hago todas las veces que tengo que hablar de la integral múltiple, para empezar a hablar de esto. Entonces, dice así. Yo creo que debería hacerme más por acá. Voy a dibujar aquí el espacio. Y en el espacio voy a dibujar un área que va a ir desde A hasta B en X y desde C hasta D en Y. Entonces, donde se intersecten estas regiones va a ser el dominio que yo voy a considerar. Y voy a suponer que mi función está bien definida en esta área, en esta región, ¿no? Entonces, en el espacio, en el plano XY, estoy definiendo una región, un área que voy a tomar como dominio de mi función. Entonces, por aquí tengo una función que está arriba de ese rectángulo y que tiene forma así como de sabanita, ¿no? Como... Acuérdense que esto es el pedazo de una superficie. ¿De qué superficie? Pues no sé, y la verdad es que ahorita ni me importa. Solo quiero saber
que está definida en esa región rectangular que puse ahí. De aquí, pues sé varias cosas, ¿no? Sé, por ejemplo, que este punto de aquí es A, D, F evaluado en A, D. Que este punto de acá es B, D, F evaluado en B, D. Que este punto de aquí es B, C, F evaluado en B, C. Y el punto que está acá atrás que no se ve es entonces A, C, F evaluado en A, C. Esas son las alturas de las esquinas de mi rectángulo. ¿Por qué es interesante saberlas? Porque acuérdate que tienen que coincidir. Tengo que considerar las alturas de los prismas. ¿De acuerdo? Acuérdate que cuando yo estoy integrando, al final lo que yo estoy haciendo es poner un montón de prismas. Es decir, voy a cuadricular esto un montón de veces, sin que se haga más chiquita esta área roja y sin que se haga más grande. Lo que voy a hacer es que cada vez voy a poner más cuadritos, y entre más cuadritos ponga, pues el área de las bases de esos prismas va a ser cada vez más chiquita. ¿Eso es claro? Lo dijimos la vez pasada. Entre más cuadritos meta aquí, más chiquitos deben ser para que quepan más. Es decir, el área de las bases de los prismas cada vez son más chiquitas. ¿Qué tantos prismas voy a poner aquí? Un montón, infinitos. Es decir, las áreas de las bases de estos prismas van a estar muy chiquitos. Por eso es interesante saber la altura. Porque puedo calcular el área, pero la altura, pues la saco evaluando F. Bien. Entonces, el teorema de Fubini dice lo siguiente. Teorema. Si F es continua en un rectángulo R, que es el conjunto de todas las coordenadas x, y, tales que x es mayor o igual que a y al mismo tiempo es menor o igual que b, y es mayor o igual que c, pero menor o igual que d, entonces, dos puntos. A ver, esto que me está diciendo aquí son todas las coordenadas que están adentro de este rectángulo. ¿Cómo sé que esa coordenada está dentro de ese rectángulo? Porque X la debo tomar entre A y B, es decir, cualquier punto que esté aquí, entre A y B. Supongamos que tomo este. Supongamos que tomo este punto. Este punto me sirve porque está entre A y B, como me dice el conjunto allá. Y que tomo este de aquí. Este lo puedo tomar porque está entre C y D, que es lo que me dice aquí. Entonces la coordenada formada por estos dos puntos, pues cae dentro de este rectángulo. Entonces este conjunto son todas las coordenadas que están dentro del rectángulo rojo. Que sea continua, pues es lo clásico, ¿no? Que los límites existan y sean iguales. Esa es la definición clásica de que algo sea continuo. Tenemos, más o menos nos podemos dar una idea de cuándo una función es continua y cuándo no. Recuerden, ¿no?
podemos pensar directamente en los dominios. ¿Cuándo una función no es continua? Cuando los dominios se malogran. Y cuando hablamos de dominios tenemos que pensar en tres cosas. Número uno, los denominadores nunca pueden ser cero. Número dos, los radicandos de una raíz par no pueden ser negativos. Y número tres, los argumentos de un logaritmo no pueden ser ni cero, ni logaritmo, ni negativos. Entonces, ¿por qué? Porque si cualquier cosa que pase de eso se indetermina o se vuelve complejo, no, o sea, imaginario, pues, no real. Entonces, como yo estoy trabajando con un polinomio, porque sé que es un polinomio porque no tiene ese tipo de cosas, pues voy a pensar que es continua, no se indetermina porque no tiene denominadores cero, no tiene radicandos negativos, y el argumento de logaritmos ni es ni cero ni negativo. Entonces, ahorita estoy suponiendo que mi función es continua en ese rectángulo. Y voy a definir la integral. Entonces, justo como pasa con la derivada, que no existe como no existe como una derivada general, sino que tengo que derivar parcialmente primero con respecto de x y luego derivar con respecto de y, o viceversa, primero con respecto de y y luego de x, tampoco puedo integrar de manera general. Tengo que integrar primero con respecto de una y luego con respecto de otra. De tal manera que voy a tener lo siguiente. Voy a integrar dos veces. Esto se lee la doble integral. Por lo general, si estuviéramos hablando de una función, de una integral definida, tendría que poner de dónde a dónde va. Como yo estoy hablando de un rectángulo, me basta con ponerle aquí R, pensando en qué, que voy a integrar sobre este rectángulo la función x, y. Y el diferencial, lo que se va a hacer chiquito, es el área de la base de cada prisma. Entonces esto se ve así. La doble integral sobre el rectángulo R de la función f de x, y de que con respecto de a. ¿Sí? Ahora, eso de modo general, ¿cómo se ve despiezado? ¿No? Por piecitas, ¿cómo se ve? Pues lo primero que tengo que entender es que las integrales múltiples son como los ogros. ¿Cómo son los ogros? Por capas, vientos. Entonces, las integrales múltiples también son por capas. Ojo, por capas. La capa de adentro, la capa de afuera. Y si fuera una función de tres variables, pues la capa más de afuera. Y si fuera una función de cuatro variables, pues la capa de más afuera. Vamos, de adentro hacia afuera, en capas. Entonces, voy a decir lo siguiente. La integral desde A hasta B, de la integral desde C hasta D, de la función f de x, y, con respecto de, fíjate, la capa de adentro quedó desde C hasta D. ¿Quién va desde C hasta D? Pues el eje Y. Y la capa de afuera quedó desde A hasta B. ¿Quién va desde A hasta B? Pues X. Dígame. Sí. A ver. Yo tengo este rectángulo que tiene base desde A hasta B y altura desde C hasta D. A este rectángulo rojo yo lo llamé R. La doble integral que estoy haciendo ahorita es la doble integral en este rectángulo. En este rectángulo rojo es donde yo voy a hacer mis prismas hacia arriba. Ahora, lo puedo poner como R y acá diciendo que lo que voy a hacer chiquito son las áreas de las bases de los prismas. Pero si yo lo despiezo, es decir, tengo la base que va desde A hasta B
Esa es la base, esta base. Y en esa base, ¿qué tengo que hacerle chiquito? Ah, pues poner un montón de bases, así chiquitas, partirlas un montón. ¿A quién? A X, porque es la que va de A a B. Y luego la altura que va desde C hasta D. Aquí tengo que hacer chiquito que el eje Y, es decir, partirlo un montón de veces para que las áreas, base por altura, sean cada vez más pequeñitas. Ojo aquí, caballeros y señoritas. Donde nos llegamos a equivocar mucho es justamente en la capa. Tenemos que estar bien fijados de quién va con quién. Estos límites de integración son los de X y estos límites de integración son los de Y. Si los pongo al revés, me va a dar otra cosa. ¿De acuerdo? Ahora, lo fuerte de Fubini es lo siguiente. Me dice que yo puedo intercambiar, pero si intercambio esto, también tengo que intercambiar esto. No puedo solamente intercambiar estos aquí y estos no. ¿Sí? Entonces, dice, ok, o puedes integrar primero con respecto de y después con respecto de X. Es decir, ¿quién es la primera capa? Ah, pues X. ¿Quién es la capa de afuera? Ah, pues Y. Ojo, me está diciendo que yo puedo elegir con qué variable integrar primero. Si yo quiero primero integrar con respecto de X, pues puedo integrar primero con respecto de X y luego con respecto de Y. O si yo quiero, si me conviene, si me gusta más, primero integrar con respecto de Y luego con respecto de X, también puedo. Ahora, yo nada más le estoy diciendo, tengan cuidado porque aquí es donde nos equivocamos a veces. Cuando yo ya elegí con respecto de quién integrar, tengo que fijarme que estén bien las capas. Esta que sea la de esta y que esta sea la de esta. Si yo nada más intercambio unas, va a quedar mal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a poner un ejemplo y lo voy a resolver. Y lo voy a resolver primero integrando con respecto de X y luego con respecto de Y luego integrando con respecto de Y luego de X. ¿Sale? Necesito que se acuerden de algo y esto es un caso muy particular. Una de las interpretaciones más clásicas que todo el mundo se sabe y así es la del área. Cuando yo integro, pues puedo encontrar un área. Sí, sí puedes encontrar un área, pero a veces al hacer la integral, esa área sale negativa. Acuérdate que la interpretación me dice que la integral es el área que queda encerrada entre la gráfica y el eje X. Pero lo que no me dice o no nos acordamos a veces es que si está por arriba del eje X y por debajo de la gráfica, ese número de calcular la integral es positivo. Pero si está por debajo del eje X y arriba de la gráfica, ese número me va a dar negativo. Que no me está diciendo que existen áreas negativas, me está diciendo simplemente que esa área está por debajo del eje X. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular el área verde y hago de 0 a 2pi mi integral, esto me va a dar 0. Porque esta y esta es lo mismo que esta de aquí. Pues como esta es positiva, negativa y positiva, se van a anular porque son iguales pero de signo contrario. ¿Qué tengo que hacer aquí? Primero hacer esta integración hasta aquí, pi medios, ¿no? La integración desde 0 a pi medios, y luego integrar de pi medios a 3 pi medios,
y luego integrar de 3pi medios a 2pi. ¿Para qué? Para que este me dé positiva y se la pueda sumar al valor absoluto de esta, que me va a dar negativa, y se la pueda sumar a esta. En caso de que esté pensando en áreas, si no estoy pensando en áreas, pues no importa, porque la integral no solamente me da áreas, me da otras cosas, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa para 3 dimensiones. Si la integral doble me da negativa, no significa que el volumen sea negativo, significa que está por debajo del piso, que en este caso es nuestro plano XY. No quiere decir que sea negativo, quiere decir que está por debajo del piso. ¿Estamos? Bueno, los ejemplos. Bueno, ya acabaron de copiar para poder borrar. ¿Sí? Ok, borraré. Borraré. Oh. Dice, encontrar la doble integral de x menos 3y cuadrada. En el rectángulo que es igual a todas las x, y, tales que x está entre 0 y 2 y y entre 1 y 2. Entonces, 0 y 2 y 1 y 2. Ok. Entonces, voy a integrar primero con respecto de x y luego con respecto de y. Caso 1, ¿no? Para ver si es cierto que dan lo mismo. Ok. Y va de 1 a 2, x va de 0 a 2. ¿Qué voy a integrar así? X menos 3y cuadrada. Dije que primero con respecto de x y luego con respecto de y. De la misma manera en que yo derivo con respecto de x, cuando integro con respecto de x, debo suponer que y es una constante. ¿Sí? Debo suponer que y es una constante. Ok, entonces, voy a hacer la primer capa, que va de 0 a 2 y que depende de x. Solamente me voy a fijar en eso, lo demás no le voy a ni mover, lo voy a dejar tal cual. Entonces esto me queda. Esto es igual a la integral desde 1 hasta 2, es lo que no estoy moviendo, de la integral con respecto de x. ¿Cuál es la integral de x? Exacto, x cuadrada sobre 2. Y esto de acá que no depende de x, yo lo entiendo como una constante. La integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. Entonces esto es menos 3y cuadrada x. Y como ya integré, y esto es una integral definida, pues esto debe estar evaluado desde 0 hasta 2. Y lo que está afuera lo voy a dejar tal cual, no lo voy a ni a tocar. Voy a evaluar. Acuérdense que cuando nosotros tenemos integrales definidas, es la evaluación de mi función en el límite superior menos la evaluación de mi función en el límite inferior. Entonces esto quedaría igual a la integral desde 1 hasta 2 de 2 al cuadrado sobre 2 menos 3y cuadrada por 2, entonces es 6. Menos 0 al cuadrado sobre 2 menos 3y cuadrada por 0 de y.
Fíjate cómo a la capa de afuera no le estoy haciendo nada, simplemente me la estoy trayendo en lo que acabo de trabajar con la capa de adentro. Esto es, la evaluación de mi función en el extremo en el límite superior menos la evaluación de mi función en el límite inferior, así como se hacen las integrales definidas. Pues esto es igual a la integral desde 1 hasta 2, 2 al cuadrado 4 entre 2, 2, menos, pues esto no le puedo hacer nada, es 6y cuadrada, 0 al cuadrado sobre 2 es 0, menos 0, 0 menos 0, 0, y esto menos 0, pues esto, de y. En este momento ya me deshice de la variable x y ya nada más me queda esto dependiendo de y. Pues ahora voy a aplicar la segunda capa, no la capa exterior. Pues esto me va a quedar. ¿Cuál es la integral de 2 con respecto de y? Bueno, pues como 2 es una constante, entonces la integral es la constante por la variable, sería 2y. 2y. Menos la integral de 6y cuadrada es 6y cúbica tercios. Entonces aquí sería menos 6y cúbica tercios. Y esto debe ser evaluado desde 1 hasta 2. Pero esto es igual a 2y menos 2y cúbica, evaluado desde 1 hasta 2. ¿Qué hice? Dividí 6 entre 3, 2. Ahora, como esta es una integral definida, es la evaluación de esto en el límite superior menos la evaluación de esto en el límite inferior. Es decir, esto es 2 por 2 menos 2 por 2 al cubo menos 2 por 1 menos 2 por 1 al cubo. Y esto es igual a 4 menos 16 menos 2 más 2. Y esto es igual a menos 12. La integral de la función de dos variables en este rectángulo es menos 12. Bien. Ahora, voy a hacer la misma integral. Saquen un screenshot o algo. O pídanle aquí al compañero que saque foto y mande al grupo. Voy a hacer la misma integral, solo que ahora voy a invertir las capas. ¿De acuerdo? Para ver que sí es cierto que salen lo mismo. Sale exactamente lo mismo. O debería salirnos en caso de que no nos equivoquemos, pues, ¿no? Bien. Ahora, como voy a invertir las capas, primero voy a integrar con respecto de y luego voy a integrar con respecto de x. Como le di vuelta a estos, como los invertí, debo invertir también mis integrales. Es decir, aquí va 0 y aquí va 1, y acá son los mismos, son 2, entonces así queda. Bien, entonces voy a integrar mi primer capa. Esta primer capa es con respecto de y. Me va a quedar la integral desde 0 hasta 2 de
X, como estoy integrando con respecto de Y, X para mí es una constante. La integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. Entonces esto es X por Y menos 3 que multiplica a Y cúbica tercios. Eso debe estar evaluado desde 1 hasta 2 y luego integrar con respecto de X. Es decir, esto es igual a la integral desde 0 hasta 2 de integral con respecto de Y, entonces voy a sustituir en Y. Recuerden que la sustitución es esto evaluado en esto menos esto evaluado en esto. Entonces, de una vez aquí, 3 entre 3, 1, me queda Y cúbica. Me quedaría 2x menos 2 al cubo menos x menos 1 al cubo. Y luego integrar con respecto de x. ¿Qué hice? Evalué mi límite superior en y y luego le resté la evaluación en el límite inferior. Esto es igual a la integral desde 0 hasta 2 de 2x menos 8 menos x más 1 con respecto de x. Y esto es igual a la integral desde 0 hasta 2 de x menos 7 con respecto de x. Ahora, ya cuando evalúo y simplifico, la variable se me va, la variable y nada más me quedo con dependiendo de x. Entonces integro esto. La integral de x con respecto de x es x cuadrada sobre 2. La integral de menos 7 pues es menos 7x. Esto debe ser evaluado desde 0 hasta 2. Es decir, esto es 2 al cuadrado medios menos 7 por 2 menos 1 al cuadrado medios menos 7 por 1. ¿Por qué por 1? 0. Pues esto es igual a 4 entre 2, 2, menos 14, menos 0, y esto es menos 12. Entonces, si bien esto no demuestra el teorema de Fubini, si lo muestra, y si muestra que si yo puedo elegir con qué variable empezar a integrar. Ahora, si te diste cuenta, muy mínimamente, pero fue más fácil empezar a integrar con respecto de y. Hicimos menos pasos que cuando empezamos integrando con respecto de x. Ahora, esto es el inicio de pensar que debemos de elegir nuestras batallas. No todos los métodos de integración son tan sencillos como el cambio de variable o como por partes, ¿no? Quiere decir esto que hay veces que es mucho más sencillo empezar a integrar por una variable que por otra, que va a ser mucho más fácil porque los métodos que tenemos que utilizar son mucho más fáciles. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo y voy a hacer primero con respecto de x y luego con respecto de y. Pero seguramente cuando haga con respecto de y, abandone el reto porque voy a llevarme unos 2 pizarrones y no voy a acabar. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Y seno de xy. Y va de 1 a 2 y de 0 a pi. De 1 a 2 y de 0 a pi.
A ver, fíjate. Si yo empiezo primero a integrar con respecto de x, esto se puede hacer con un cambio de variable, porque y es como si fuera un número, puede salir de la integral. Y y es como si fuera un número, por eso tengo que hacer el cambio de variable. Pero si yo empiezo a integrar con respecto a y, esto es una función que depende de y multiplicada por otra función que depende de y, entonces eso se tiene que hacer por partes. Y ahí va perdiendo empezar a iniciar con y, porque el método de por partes es mucho más largo que el cambio de variable, ¿no? Entonces, a ver, caso número 1. Voy a empezar primero con respecto de x. Entonces esto me quedaría desde 0 hasta pi, desde 1 hasta 2, y seno de xy de x de y. Voy a empezar con la primera capa. Entonces, como voy a empezar a integrar con respecto de x, todas las y para mí van a ser consideradas una constante. De tal manera que la integral de eso va a ser igual a la integral desde 0 hasta pi de, como y es una constante, puedo sacarla de mi integral porque las integrales son lineales y que sean lineales quiere decir que saca sumas y separa sumas y saca escalares. Puede ser y seno de xy con respecto de y luego derivar con respecto de x. Esto de aquí adentro lo puedo integrar con cambio de variable. Esto de aquí. Pues eso va a ser u igual a xy. du es igual a x con respecto de x. Que si yo hago el cambio de variable, esto me quedaría 1 sobre x por la integral de seno du, que esto es igual a menos coseno de u sobre x. Y ya quedó. Esto es la integral desde 0 hasta pi de menos y coseno de xy sobre x evaluado desde 1 hasta 2. Y luego integrado con respecto de y. Espera. No, entonces integré al revés. ¿Qué era lo que quería hacer? Integrar con respecto de x primero, ¿verdad? ¿Y por qué puse aquí y? X, y. Entonces esto es con respecto de x, entonces esta es una y. Y entonces esto es un yésimo seno de u. Y entonces esto de aquí es una y. Eso sí. Y luego esto es con respecto de y. Esta y esta y se van. Me queda menos la integral desde 0 hasta 2pi de... Buenas noches. ¿Qué tal? Perdón por interrumpirlo, pero ¿será que lo podemos probar un momento? Sí, dame un segundo. Coseno de xy con respecto de y. Vayan copiándolo y si hay dudas. Bien.
Pues esto está muy fácil, ¿no? Ah, no, no, todavía no. ¿Ya lo evalué? No. Tengo que evaluarlo desde 1 hasta 2. Entonces, desde 1 hasta 2. Pues esto es igual a menos la integral desde 0 hasta pi de coseno de 2y menos coseno de y con respecto de y. Es decir, pues esto es igual, como la integral es una aplicación lineal, puedes separar las sumas. Eso me quedaría menos la integral desde 0 hasta pi de coseno de 2y con respecto de y menos la integral desde 0 hasta pi de coseno de y. Esto con respecto de y. Entonces, usando un cambio de variable, justo como el de aquí arriba, solo que a la hora de integrar no es seno, es coseno, me quedaría menos seno de 2y, debería hacerlo si no, va a pasar lo que hace rato, ¿no? Agarro u como 2y, entonces du es 2dy, que si yo hago el cambio de variable aquí, me va a quedar un medio de coseno de u. Y eso es igual a seno de u sobre 2. Entonces, eso es igual a menos seno de 2y medios menos la integral de coseno, pues es seno de y. Y esto debe ser evaluado desde 0 hasta pi. Entonces voy a hacer las evaluaciones y voy a aprovechar para multiplicar este menos que saqué. Es menos seno de 2pi sobre 2 más seno de pi. Esta es la evaluación del límite superior, menos seno de 0, bueno, de 2 por 0, sobre 2, menos el seno de 0. Calculadoras, por favor, revisen que estén en radianes y díganme cuánto es esto. Decía, eso fue el procedimiento de integrar primero con respecto de x y después con respecto de y. Ahora voy a invertirlos. Voy a ver cómo es el procedimiento de integrar primero con respecto de y después con respecto de x. Saquen screenshot o algo porque voy a borrar. Entonces, intercambio estos. Primero con respecto de y luego con respecto de x. Entonces intercambio estos, aquí un 0, intercambio estos, aquí un 2 y aquí un pi.
Entonces, como voy a integrar con respecto de y se puede observar que esta es una función que depende de y, que multiplica otra función que depende de y, pues esto debe hacerse por partes. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas por partes, tenemos el criterio hilate. Hilate. No sé si llamarlo criterio, más bien es un buen consejo. Hilate. Hilate significa inversa trigonométrica, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. En ese orden voy a escoger mi u. Cuando yo hago por partes, solamente puedo tomarme la libertad de escoger a u y tengo que hacerle caso a hilate. Entonces, u va a ser, ¿tienes inversas trigonométricas? No. ¿Cuáles son las inversas trigonométricas? Arcoseno, arcocoseno y arcotangente. ¿Logarítmicas? No. ¿Algebraicas? Sí. Todo lo que tenga forma de monomio, binomio, trinomio, etcétera, es algebraica. Entonces, u es igual a y. Ya que escogí u, inmediatamente queda determinado quién es dv. dv es todo lo demás. Entonces es seno de xy dy. Para encontrar du, pues derivo y. Entonces esto queda como dy. Y para encontrar v, pues integro dv. Y ya lo habíamos hecho, si no mal recuerdo, es menos coseno de xy sobre x, ¿no? Lo hicimos en el ejercicio anterior, bueno, en el paso anterior. ¿Cuánto era el integral de seno x de y con respecto de y? ¿O no lo habíamos hecho? Si no lo habíamos hecho, lo hago rápido. Como quiero encontrar v y tengo la derivada de v, pues debo integrar seno de xy con respecto de y. Pero esto se tiene que hacer con un cambio de variable, entonces u es xy. Y como estoy derivando con respecto de u, pues integro con respecto de u. Entonces esto, digo con respecto de y. Entonces si derivo con respecto de y, esto me queda x de y. Cuando hago la integral, pues esto me queda seno de u, que tengo que sacar acá un xésimo. Entonces, la integral de seno es menos coseno por 1 de x menos coseno xy más sobre x. Bien. Ya tengo mis u, v, du y dv que se necesita para la integración por partes. Acuérdense que la integración por partes usan la de un valiente soldado vestido de uniforme. Entonces, tengo esas funciones y las voy a acomodar en mi teorema. Entonces, u por v es menos y coseno de xy sobre x. Esto debe ser evaluado desde 0 hasta pi. Menos la integral desde 0 hasta pi de v por du. Entonces, menos coseno de xy sobre x con respecto de y. Y por supuesto que esto todavía no lo integro con respecto de x. Es decir, esto me quedaría igual a la integral desde 1 hasta 2 de menos y coseno de xy sobre x, evaluado desde 0 hasta pi. Este menos lo saco porque es una constante y esta x la saco porque es una constante también, porque estoy integrando con respecto de y.
Entonces aquí me queda más un equiésimo que multiplica la integral desde 0 hasta pi de coseno de x, y con respecto de y luego integrado con respecto de x. Esta ya la hicimos hace rato. Es decir, que esto me queda igual a la integral desde 1 hasta 2 de menos y coseno de xy sobre x evaluado desde 0 hasta pi de 1 sobre x que multiplica la integral de xy con respecto de y es seno de xy sobre x, y esto debe ser evaluado desde 0 hasta pi y luego integrado con respecto de x. Es decir, esto es la integral desde 1 hasta 2. Voy a hacer las evaluaciones. Es en pi, me quedaría menos pi coseno de pi x sobre x menos 0 coseno de 0x sobre x. Esta es la primera evaluación, ¿sí? Es esto evaluado en el superior menos esto evaluado en el inferior. Más. Estoy evaluando en y. Me queda seno de pi x sobre x cuadrada menos seno de 0x sobre x cuadrada. Y esto, o lo que salga de esto, lo tengo que integrar con respecto de x. Bueno, pues esto es la integral desde 1 hasta 2 de menos pi coseno de pi x sobre x. Esto es 0, ¿no? Más seno de pi x sobre x cuadrada. ¿Cuánto es seno de 0? 0, ¿no? Entonces esto es 0 también. Y esto hay que integrarlo con respecto de x. Y bueno, lo anunciado, ¿no? Voy a desistir de mi esfuerzo porque una, ya sé que me va a dar 0. Y dos, ¿qué? ¿Cómo voy a integrar esto? Claro que se puede, ustedes saben con qué método. Pero esto me va a llevar otro rato, otra media hora. Y yo lo único que quería mostrar es que deben elegir sus batallas. Es decir, fíjense bien cómo es más fácil integrar primero, si con respecto de x o con respecto de y. ¿Sabes?